Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Llega ese momento que tanto nos gusta a ustedes y a nosotros, introducirnos en el Ágora, ponernos cómodos y viajar a épocas remotas en compañía de los sabios. Antes de contarles lo que hemos preparado para hoy, quiero recordar lo del nuevo podcast. Sabemos que hay personas que siguen descargándose el programa desde el podcast antiguo de iTunes, el que tiene las letras de color negro, pero estén atentos porque este podcast en iTunes no dentro de mucho va a desaparecer. Deben suscribirse al que tiene las letras de color amarillo, color ocre, que además, a diferencia del antiguo, tiene disponibles todos los programas emitidos hasta ahora. Si quieren hacer una valoración o un comentario, háganlo en el nuevo, como ya están haciendo muchos de ustedes. Repito, que es el que tiene las letras de Ágora de color ocre, color amarillo, y no el que tiene las de color negro. A todas aquellas personas que se descargan el programa a través de iVoox no cambia absolutamente nada. Y por cierto, nos han remitido varios de ustedes una incidencia de que a través de iVoox, con dispositivos Android, están teniendo problemas a la hora de descargar el programa. Ya nos hemos puesto en contacto con iVoox y están intentando solucionar este asunto, así que disculpen las molestias. Y una vez dicho esto, vamos con el sumario de hoy. Nuestro primer tema girará en torno a las protestas en España desde 1900 hasta el momento que vivimos actualmente, que han variado las formas de protestar y las actitudes de la gente, así como de los gobiernos. Rafael Cruz, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, nos ilustrará sobre este asunto. Otro de nuestros temas será la historia de España y la historia universal a través de curiosos relatos, a través de cuentos. Javier Alonso nos hablará de sus publicaciones destinadas a un público juvenil, pero perfectamente también para adultos, historias e historia de una forma muy divertida. Y en el programa de hoy saldremos de los estudios de Capital Radio. Hemos estado en el Museo de América, ubicado en Madrid, y hemos visitado una curiosa exposición articulada en torno a los tejidos y la ropa de la cultura maya. También recibiremos nuevamente la visita de Aurora de la Iglesia, que lleva la sección Obras con mucho arte. Hoy nos iremos hasta la antigua Grecia. Además, las secciones habituales, crítica de libros, efemérides históricas y noticias de actualidad. Un programa sin duda cargado de contenidos, el de hoy. ¿Qué les parece? ¿Se adentran con nosotros en el Ágora? Para contactar con nosotros, dos correos electrónicos, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es, también nuestra web www.agorahistoria.com y las redes sociales facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter @agorahistoria. Y una vez todos ya dentro del Ágora, iniciamos esta asamblea número 88. El equipo del programa, la producción Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez, en los controles Katy Arcos y en la selección musical Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Este mes en Despertaferro, historia antigua y medieval. Juliano el Apóstata, una de las figuras más apasionantes y controvertidas de la historia de Roma. Fue el último representante de la dinastía constantiniana, conocido, entre otras cosas, por una de sus decisiones más llamativas: volver a rendir culto a los dioses tradicionales de Roma. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Lo que venimos a reivindicar es que la democracia sea cosa del pueblo, desde abajo. Y ya va siendo hora de que digamos basta. Y yo, en la medida en que puedo, estoy aquí para decir basta ya, ya no más. Ahora somos el pueblo que habla, ya no más. Bueno, ya escuchaban esas voces de aquel famoso movimiento 15M de 2011.
¿Por qué les ponemos este audio? Porque hoy les vamos a hablar de un libro que va a hablar de protestas en España. Así se llama, Protestar en España, 1900-2013. El autor es Rafael Cruz, que pertenece a la Facultad de Políticas, es profesor titular de Historia de los Movimientos Sociales en la Universidad Complutense de Madrid. Rafael Cruz, muchísimas gracias por estar con nosotros y buenas noches, bienvenido a Ágora. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, como digo, el libro, que no lo he dicho, es de Alianza Editorial y también incluye fotografías que a los que le interese pues todo estos movimientos, esta serie de protestas que hubo en España, van a poder disfrutar de ellas. Resulta curioso algo que comenta en el libro, en un periódico llamado El País, aunque no es el mismo que existe en la actualidad, sino en 1901, decía: no hay un día sin motín. Más de 100 años después, en este caso, sí, el diario El País, el que conocemos en la actualidad, hacía referencia a que, según las declaraciones del secretario de Estado de Seguridad, solo el 0,24% de las más de 46.000 manifestaciones celebradas en España en 2012 había requerido intervención policial. Titulares que nos hablan de dos formas diferentes de protestar con el paso del tiempo, ¿no, Rafael? Pues sí, la verdad es que son una muestra de cómo ha cambiado la cultura de la protesta a lo largo de más de 100 años. Si en 1901 había expresiones de protesta bastante espontáneas y la mayoría de las veces violentas, en 2013 también hay una movilización constante, pero en forma de manifestación pacífica. Yo he visitado en multitud de ocasiones México, y raro es la vez que he ido pues a diferentes ciudades muy separadas entre sí y que no me haya encontrado alguna manifestación. Creo que es un lugar donde se manifiesta mucho la gente. En estos momentos, a nivel de protestas, si hablamos de España, ¿dónde se puede encontrar España a nivel, como digo, de protestas si lo comparamos con otros países? ¿Y dónde se encontraba en 1900? Pues ahora la protesta en España está a la altura de cualquier país europeo, americano, con una salud de la protesta muy grande, y la verdad es que no sé si hay algún otro país que tenga tantas movilizaciones como en España. Seguramente sí, pero la escala de protesta en España es bastante importante. Uh-huh. Y en 1901, pues proporcionalmente a la época y al desarrollo político y social, pues también había bastantes protestas. En el siglo XX en España usted distingue dos repertorios de protestas, que son el comunitario y el cosmopolita, ¿no? Sí, sí. ¿Qué nos podía explicar al respecto? Sí, son dos culturas de la protesta, dos maneras de entender cómo plantear en público y de manera colectiva demandas, ¿no? Llamar la atención y tratar de responder a los conflictos de forma directa. Y son dos culturas completamente diferentes, muy alejadas entre sí. Si la primera corresponde a una España rural, agraria, muy local, con poblaciones sin una organización política extensa, si en aquella época también, con esa cultura de la protesta del repertorio comunitario, las formas de actuación son muy variadas porque a cada conflicto le corresponde una, y se trata de conseguir el objetivo. Si había escasez de pan, se trataba de conseguir pan. Si subía el precio del pan, se trataba de que bajara. Si subían los impuestos, se trataba de que bajaran. Y la actuación consistía en impedir que subieran, en conseguir pan, etcétera, etcétera. Y en cambio la cultura de la protesta cosmopolita, que es la nuestra, es mucho más indirecta. Tiene un carácter mucho más supralocal, hay organizaciones que sostienen la protesta, organizaciones más o menos estables,
Y las formas no hay tanta variedad de actuaciones porque cada una de ellas sirve para cualquier conflicto. La manifestación puede servir para protestar contra la subida de los precios de los artículos de primera necesidad y también puede servir para protestar contra un gobierno injusto, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es nuestra forma de protestar, es nuestra cultura y es una cultura de la protesta que es paralela, simultánea al ejercicio de la soberanía, a través, por ejemplo, del voto. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, el libro está articulado entre 1900 y 2013, pero también da unas pequeñas pinceladas las protestas antes de 1900 y destaca 6 guerras. ¿Qué caracteriza este periodo? Es el siglo XIX, que está plagado de revoluciones, de guerras, comenzando por la guerra contra los franceses a principios del siglo XIX y pasando después por las guerras llamadas carlistas, que son guerras civiles, y las guerras en África, ¿no? Al final del periodo del siglo XIX, pues las guerras en Cuba, en Filipinas, es decir, en las últimas colonias, ¿no? Uh-huh. 1 de mayo de 1901 nos ubicamos Centro Obrero de Barcelona. Cuéntenos, ¿qué ocurre allí? Pues son unos días en torno a finales de abril y principios del mes de mayo en los que se dan cita a diversos conflictos. El primero de ellos y el principal es una huelga general, pero al calor de la huelga y de la existencia de muchos grupos en la calle, también se van a producir manifestaciones catalanistas. Y entonces, pues, es algo bastante habitual que se aprovechen grupos que de otra manera no podrían actuar en la calle porque no tendrían suficientes recursos, pues si en la calle hay otros grupos, aprovechan ese momento para actuar, ¿no? Entonces, en Barcelona, como en otras ciudades, la verdad es que la primera década del siglo XX en España es una década de protestas casi constantes, sobre todo en la primera mitad, y son muy variados los grupos y los conflictos y los objetivos que se plantean en la calle, ¿no? Los ciudadanos españoles aprendieron a hacer política, a participar políticamente menos con el voto en aquella época que con su participación en protestas callejeras, ¿no? Uh-huh. Bueno, otro de los capítulos comprende los años entre 1924 y 39, lo titula Soberanía Popular en la calle. Entre esos años, bueno, está la guerra civil, prácticamente el inicio de la dictadura. ¿Cómo eran las protestas en esta época? ¿Cómo son las protestas? Sí. Pues la verdad es que en aquella época, en esos 15 años, se da una variedad extraordinaria. Comienza con una dictadura militar y termina con una guerra, ¿no? Pero en medio, y sobre todo en los años 30, se produce una mezcla, una combinación de las dos culturas de la protesta de las que hemos hablado antes. En algunas partes de España era muy habitual seguir utilizando el repertorio comunitario para responder a conflictos que todavía pervivían, como era el problema de la propiedad de la tierra, el problema del precio, la escasez de pan, el problema o el conflicto alrededor de la Iglesia Católica. Era normal, era habitual responder de una manera directa para forzar, castigar, destruir. Y a la vez, en otros lugares, se estaba extendiendo la cultura de la protesta cosmopolita, la nueva, que a través de manifestaciones y sobre todo mítines, pues estaba generalizándose en España, ¿no? Y sin embargo, ese proceso que hubiera significado la consolidación del repertorio cosmopolita y de esa cultura de la protesta se suspendió por la guerra de 1936. Uh-huh. Bueno, a partir de 1939 hasta el 63, durante, bueno, digamos, esa etapa tanto represiva de la dictadura,
era una época muy complicada para protestar y para ir contracorriente, ¿no? Sí, el coste de la protesta era muy alto. No existía el derecho a la manifestación, el derecho de reunión, el derecho de asociación, nada más que para algunos grupos partidarios del régimen. Y entonces, pues, si las personas, los grupos se manifestaban en la calle, el coste era la libertad o la vida. Y desde ese punto de vista, en la protesta que encontramos, hay protesta, digamos, subversiva, colectiva, pero no tanta como en otros países en la misma época, que no tenían una dictadura. En cambio, en su lugar, lo que hay son otras formas de protesta mucho más elípticas, más indirectas, que trataban de superar ese obstáculo que significaba perder la libertad o perder la vida, ¿no? Dos formas típicas, ¿no? Una que, bueno, se puede llamar de muchas maneras, pero resistencia individual, anónima, oculta, que digamos que no ofrece riesgos para las personas que la ejercen, ¿no? Y por otro lado, otro tipo de protesta que también va a tener mucha aceptación es una protesta elíptica de carácter cultural. Se trataría de contestar la cultura política franquista, contestar con otras culturas políticas diferentes, ¿no? Y esa también es una manera de protestar. El momento o una de las ocasiones en las que esta protesta de tipo cultural, como es leer libros que no son aprobados por la dictadura, junto con formas de actuación más estándares, como un mitin, es, por ejemplo, los conciertos de música. En los conciertos de música de cantautores como Lluís Llach, como Raimon, pues se convertían en verdaderos mítines. El orador era un cantante y todo el auditorio se sabía las canciones. Y esas canciones que pasaban la censura, pues querían decir muchísimo sobre lo que estaba pasando. Todo el mundo se las sabían, las repetían, las coreaban, y se convertía aquello en un verdadero mitin. Era muy normal que después de un concierto no se pudiera dar el segundo, porque la policía lo evitaba, ¿no? Bueno, fueron pasando los años, entramos en otra etapa que también a la que dedica un capítulo, entre el 64 y el 73. A medida que iban pasando los años, y hablo, bueno, desde un punto de vista que no lo he vivido, ¿no? Porque yo nací más tarde, pero algo se debía sentir que algo que estaba cambiando. El sector estudiantil iba protagonizando, iba adquiriendo mayor protagonismo en las protestas, ¿no? Sí, fue la universidad y la fábrica, digamos, ¿no? Que en esos años del 63 al 64 al 73, pues produjeron en la dictadura un temor enorme, porque estaban protestando de una manera constante y sin que la policía o sin que las leyes impidieran que esa protesta se produjera cada vez con mayor asiduidad, ¿no? Es la época de la creación del sindicato de estudiantes, es la época de la creación de las comisiones obreras, y bueno, pues con diferentes circunstancias ahí se producen los primeros movimientos sociales que van a ser fundamentales para el periodo siguiente, ¿no? Para la llamada transición. Porque justo desde 1974, digamos que va a haber un antes y un después dentro de lo que llamamos la protesta social, ¿no? Sí, es un periodo de muy pocos años, son 74, 77, que es un verdadero ciclo de protesta, es un periodo de intensísima movilización, sobre todo tras la muerte de Franco, de Carrero primero y de Franco después, y bueno, nunca ha habido en la historia de España una movilización como la de ese periodo, ¿no? Es una movilización no solamente relevante en cuanto a cantidad, sino en cuanto a calidad, ¿no? El movimiento por la amnistía fue extraordinario
junto con el movimiento vecinal, que fue el más grande de Europa. Bueno, en fin, se puso patas arriba el país y coincidió con un cambio político que dio lugar a un cambio de régimen, ¿no? A una monarquía parlamentaria. Pues desde la transición hasta lo que hemos llegado, que ha sido ese movimiento, yo creo que desde luego lo veremos con mayor importancia según pasen los años. El llamado 15M pues marcará, ya lo ha marcado, ¿no? Un punto de inflexión, pero hasta que hemos llegado desde la transición hasta ese punto, ¿por qué evolución podemos decir que hemos pasado en España en cuanto a la protesta se refiere? Bueno, pues es la protesta en la monarquía parlamentaria, que es un sistema democrático homologable al de otros países europeos y americanos, ¿no? Y entonces ha habido algunos analistas que han dicho siempre que las democracias liberales pues obstaculizan, rutinizan la protesta. Mucha gente piensa que no sirve para nada, que no es suficiente salir a la calle con música. Bueno, pues desde mi punto de vista, lo que muestra la historia española de la protesta desde 1978 es la continuidad, el aumento progresivo de movilizaciones, la gran variedad de conflictos a los que se responde a través de la protesta, y que es consustancial al sistema político. Es decir, la protesta, el repertorio cosmopolita, la cultura de la protesta que nosotros tenemos, forma parte del sistema político, del régimen de libertades, de los derechos de ciudadanía, y los ciudadanos españoles han expresado su soberanía de forma bastante completa a través de la protesta, ¿no? Y el 15M sería el colofón, digamos, de esa dinámica de protesta. Se ha podido expresar, pero ¿realmente podemos decir que a lo largo de la historia han sido realmente fructíferas esos, de alguna forma, levantamientos o protestas? Sí. Bueno, no hay una relación directa entre protesta y cambio social. Depende de muchas cosas, depende de otras intervenciones que no son las de la protesta, pero desde luego yo no concebiría los cambios sociales sin que hubiera detrás una manera de actuar colectiva, pública y conflictivamente, ¿no? No concibo que no hubiera que los cambios sociales se produjeran sin protesta. Pero no hay una relación directa, de tal manera que en muchas ocasiones personas dicen es que no cambia nada, no conseguimos nada. Bueno, pues la protesta nuestra manera de protestar, el objetivo no es, cuando hubo la gran manifestación contra la guerra de Irak en 2003, pues el objetivo no era que Bush renunciara a la invasión. El objetivo era fundamentalmente llamar la atención sobre un conflicto. Para muchos ciudadanos españoles, para cientos de miles de ciudadanos españoles, aquello era un conflicto. Y para eso sirvió la protesta. Y el 15M es otro caso, ¿no? Nadie espera que tras la ocupación y la acampada en las plazas, pues cambie el sistema político. Pero sí fue una llamada de atención diciendo, oye, que tenéis que reformar esto, ¿no? Entonces, pues a mí me parece que sin esa expresión, pues seguramente no sabríamos que eso tiene que pasar, ¿no? Ya para concluir, ¿se puede decir que desde 1900 hasta la actualidad, en líneas generales, somos un país pacífico a la hora de realizar protestas? Sin duda, salvo el caso de la guerra, y en medio a ambos lados dos dictaduras, se puede decir que, como en otros países europeos y americanos, la protesta en España ha sido más pacífica que violenta. Tenga en cuenta que estamos hablando de la protesta diaria en todo el país. Entonces,
es un 99% sin violencia. Lo que pasa es que la violencia que ha habido ha sido en ocasiones muy espectacular y parece como si hubiera sobredimensionado esa estrategia y la violencia utilizada, ¿no? Si quieren ampliar toda esta información, van a poder encontrar todos los detalles de todas las protestas que se han llevado a cabo entre estos años 1900 y 2013. El libro Protestar en España, el autor Rafael Cruz, que es profesor titular de Historia de los Movimientos Sociales en la Universidad Complutense de Madrid y es de la editorial Alianza, está disponible en ebook y también en formato analógico, en papel. Rafael Cruz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Ágora. Muchas gracias a ustedes. Y nosotros lo que hacemos no es protestar, sino seguir disfrutando de la historia, aquí en Ágora, en Capital Radio. Mi Rasna, soy etrusco. Del 20 al 28 de junio, Pausanias, viajes arqueológicos y culturales, os invita a entrar en el fascinante mundo del antiguo pueblo etrusco y buscar sus huellas materiales e inmateriales en un nuevo viaje arqueológico por Toscana y Lacio. Sus increíbles necrópolis son sin duda los vestigios más sugerentes del legado arqueológico de la civilización etrusca. El recorrido diseñado por Pausanias os permitirá adentraros en estas verdaderas ciudades de los muertos que rodeaban las antiguas ciudades de los vivos. Amantes del arte griego, los etruscos importaron fabulosas obras artísticas desde el Mediterráneo oriental que hoy en día lucen en algunos de los museos arqueológicos más destacados de Italia, como el Museo Etrusco de Villa Giulia y el Museo Arqueológico de Florencia. La belleza de la Toscana y del Lacio os acompañará durante todo el recorrido. Dulces colinas, desbordantes de viñas y escénicos burgos medievales como Pitigliano u Orvieto serán también protagonistas en este viaje en búsqueda de una de las más fascinantes civilizaciones del Mediterráneo. Para más información podéis entrar en la web pausanias.com o llamar al teléfono 91 355 5522. Repito, 91 355 5522. Pausanias, viajes arqueológicos y culturales. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio con David Benito. Ustedes estarán preguntando, ¿qué nos han puesto en Ágora? ¿Qué está sonando? Bueno, pues es música inspirada en la antigua Grecia, lo que creemos que podrían escuchar nuestros antepasados de origen griego. Y es que hoy tenemos una nueva entrega de obras con mucho arte, como siempre con Aurora de la Iglesia, que es historiadora del arte. Aurora, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Qué bien suena esa música, cómo nos está metiendo ya en la atmósfera. Fenomenal, nos transporta hasta la antigua Grecia. Y bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Creo que vamos a viajar muchos años atrás, ¿no? Pues sí, nada más y nada menos que vamos a irnos hasta el siglo 8, 7, 5 antes de Cristo. Vamos a hablar de cerámica griega clásica, uno de los temas que más me gustan. Concretamente vamos a hablar de una copa del siglo 5 antes de Cristo. Representa una escena que trata la muerte de Pentesilea, de la amazona Pentesilea, a manos de Aquiles. Un tema que aparece en un poema épico que se llamaba La Etiópida, de Arctino de Mileto, ¿sí? Que el poema es del 8 o 7 antes de Cristo, pero la copa se hizo en el 5, o se cree que se hizo en el 5. Y bueno, lo que venía a ser este poema es la continuación, la segunda parte, por decirlo así, de la Ilíada. Bueno, como te gusta tanto la cerámica griega, te voy a hacer una pregunta, y es, seguro que muchos de los oyentes que no hayan profundizado demasiado en el tema de la cerámica griega, pues tendrán una ligera idea, pero con esto que les vamos a decir les va a quedar muy claro. La cerámica más arcaica de la época griega, digamos que es aquella que tiene motivos geométricos, exacto. Pero luego hay otra que a lo mejor muchos la pueden confundir, pero ahora lo van a diferenciar, y es cerámica griega con figuras rojas y cerámica roja con figuras negras. Muy bien, ahí te he visto muy suelto. A ver, sí, de eso vamos a
a tratar. Bueno, pues sí, te lo adelanto. Las figuras, primero se hacían las cerámicas, lógicamente, más abstractas, como siempre se parte de un arte más abstracto para luego que se aprende, ¿no?, a la figuración y demás. Y luego las cerámicas son, en este caso en Grecia, de pinturas negras, dejando el fondo del color de la cerámica rojiza. ¿Sí? Y después, que es justamente del periodo que vamos a hablar, es al revés. Bueno, pues simplemente por motivos decorativos les empezó a gustar más las figuras rojizas, es decir, pintaban el fondo de negro y resaltaban con la arcilla lo que eran las figuras. Bueno, ¿qué es lo que relata esta escena, Aurora? Pues esta escena es un episodio muy dramático, como se puede ver. La reina de las Amazonas, que se llama Pentesilea, acude a Troya para ayudar a Príamo, una vez que Aquiles mató al gran héroe Héctor, que todo el mundo, bueno, lo conocemos o bien por el libro o por la película, pero vamos, que nos suena. Y parece que Pentesilea se fue a la guerra de Troya, dicen, para limpiar su conciencia, porque había matado por error a su hermana Hipólita, y bueno, pues tenía ganas de curarse esa mala conciencia. Y después de luchar fieramente en el campo de batalla contra los griegos, porque ella apoyaba a los troyanos, Pentesilea se encuentra por fin con Aquiles, con el gran héroe, y este acaba con su vida. La tiró del caballo, lucharon de una manera atroz, hasta que Aquiles finalmente le clava su espada en el pecho de Pentesilea. Cuando él le quita el yelmo a ella, se miran a los ojos en ese preciso instante y queda prendidamente enamorado de la amazona, porque era muy bella y porque era extraordinariamente joven. La amazona, además, antes de morir, susurró, mirando fijamente a los ojos de Aquiles: «Quiero vivir». ¿Y qué pasó? Que se había dado cuenta de que también ella se había enamorado de Aquiles en el fatal momento. Aquiles, ¿qué pasó? Pues que abrazó durante horas el cadáver de Pentesilea, recordando estas terribles palabras, ¿no? Porque imagínate la situación. Y después de matar a la amazona, matará al griego Tersites, que tenía a su lado, que era un compañero de lucha, pero que, bueno, hablan que era un griego muy torpe, un guerrero que era cobarde, feo y demás, y que se burló del amor que sentía Aquiles, o que sintió Aquiles en ese momento por Pentesilea, y que no se andaba con chiquitas, que ya conocemos que Aquiles tenía mal humor, le mató a puñetazos al griego. Y bueno, en la pintura se percibe claramente este amor imposible, la mirada penetrante de los dos, llena de amor y de terror al mismo tiempo, que es prueba de este flechazo maldito. Bueno, Aurora, y para concluir, hablamos de la temática, la amazonomaquia. ¿Era un tema habitual que se plasmaba en los vasos griegos? Efectivamente, hablaban de muchas cosas los vasos griegos, pero unos de los que más les gustaban, con los que decoraban sus copas, sus ánforas y sus cráteras, es este tema de la amazonomaquia. ¿Por qué? Pues porque para ellos era la lucha de los griegos contra las amazonas, o lo que es lo mismo, lo que es la lucha de la civilización griega, que para ellos eran los máximos poderosos de la tierra, contra la barbarie, ¿no? Contra esas amazonas, que era una sociedad pues muy, muy al revés para ellos, porque los griegos era una sociedad muy patriarcal, donde mandaban los hombres, como muchísimas veces, y el mundo de las amazonas era considerado muy peligroso para el mundo civilizado. Eran unas mujeres que se organizaban entre ellas, que se dedicaban a tareas que normalmente hacían los hombres, como la guerra, la lucha, la supervivencia. Era un mundo al revés, que a los griegos pues les incomodaba, pero al mismo tiempo les atraía. Y bueno, pues yo quería concluir con que este episodio de amor tan tremendo, que a mí me fascina, que lo he seguido a lo largo de los siglos, porque este episodio inspiró a un escritor alemán que a mí me encanta, que se llama Heinrich von Kleist, en el siglo XIX, que escribió Pentesilea.
así a secas, que es una obra dramatúrgica que se ha representado infinidad de veces en todas partes, y es una obra en la que se ahonda en la locura de amor que presentaban estos dos héroes, ¿no? Hasta el punto en que Pentesilea es la que acaba matando a Aquiles en este caso y termina devorándoselo, que eso ya es el colmo del amor, ¿no? Bueno, pues Aurora, que es historiadora del arte y además una devoradora de libros, una lectora empedernida, ya les ha puesto deberes, que tienen que leer Pentesilea y esta obra de arte de la que nos habla, que la pueden ver ustedes también en nuestras redes sociales, en facebook.com/agorahistoriaprograma y en nuestro Twitter @agorahistoria. Aurora, obras con mucho arte que siempre nos trae pues una pequeña clasecita de arte aquí a todos los oyentes de Ágora. Muchísimas gracias, Aurora. Muchísimas gracias, Un David. fuerte abrazo. Seguimos aquí en Ágora, en Capital Radio. Los fines de semana corre con nosotros en Capital Radio. A tu ritmo es el programa de los corredores populares y de todos los que quieren disfrutar de la vida haciendo deporte. Libera el estrés, deja a un lado las inversiones, aparca las tardes en la oficina y ven a correr con nosotros a tu ritmo. Los sábados de 4 a 6 de la tarde, a tu ritmo, en Capital Radio, con Luis Blanco. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. Esta música puede que les evoque, bueno, pues un ambiente un tanto infantil, pero ni mucho menos. Hoy vamos a hablar de dos libros concretamente, para gente joven y no tan joven, porque a los adultos también les van a venir muy bien. Les hablo de la historia del mundo en 25 historias y la historia de España en 25 historias. El de la historia del mundo, que ya va por su cuarta edición. El autor es Javier Alonso López, historiador, biblista y escritor, y está aquí con nosotros. Muchísimas gracias por estar hoy en Ágora. Encantado. Y darte la enhorabuena, porque creo que he leído unas cuantas de las historias que aparecen en el libro, todavía me quedan otras por leer, y uno lo pasa bien, ¿no? Metiéndose un poco en el lenguaje, entre, bueno, un lenguaje muy juvenil, pero fresco y con el que vamos a disfrutar, bueno, descubriendo historias del mundo y de España, ¿no? Sí, de eso se trataba, de entretener a la gente y que no se aburra y que de paso aprendan algo de historia. Por cierto, que no lo he dicho, de la editorial Montena. Bueno, libros de 11 a 111 años, ¿no? Esa es la recomendación. Aproximadamente. Aproximadamente, sí. ¿No? Para todos los públicos, prácticamente. Sí, en realidad están pensados en principio para chavales a partir de 11 años más o menos. Lo que pasa es que son cuentos. En cada libro tiene 25 cuentos que se pueden leer incluso en desorden, aunque siguen un orden cronológico. Pero muchos de ellos incluso tienen guiños a sus padres, que son de mi generación. Hay cosas que probablemente los niños no entenderán, pero en realidad es lo mismo que ocurre pues cuando vemos la televisión Los Simpson o cuando vemos las películas de Disney. Siempre hay cosas que los niños no comprenden muy bien, pero los padres las cogen a la primera porque están hechas para ellos. ¿Cómo están estructurados los libros? ¿Cuál es esa estructura interna? Porque son en cada uno 25 historias. A nivel de España y del mundo es complicado quedarse con 25, ¿no? La idea original es dividir la historia del mundo en 25 periodos importantes. Indudablemente al final te dejas cosas fuera. Pero bueno, siempre hay que elegir, siempre hay que quedarte con uno, siempre tienes que rechazar otros. Y el de España lo mismo, 25 periodos. Entonces lo primero es estructurar el libro y a partir de ahí buscar pues algún episodio llamativo o curioso, en algunos casos prácticamente desconocidos de la historia, que al chaval le puedan interesar. No tiene por qué ser lo más importante que haya ocurrido en ese periodo. A veces es y a veces no es. Probablemente es lo que, desde mi punto de vista, a la hora de escribirlo, les pudiese interesar más. Hay una cosa que me ha gustado mucho y que creo que deberíamos tomar nota, pues los adultos a la hora de elaborar libros, que muchas veces
le falla la parte gráfica, ¿no? Entonces me gusta que está primero el mapa, la historia y luego un recuadro contándonos lo que es la historia real, no la historia de ficción, lo que supuso ese periodo, ¿no? Claro, sobre todo el recuadro del final te hace un resumen. Si lees los 25 recuadros seguidos, al final en 25 páginas te has leído la historia del mundo o la historia de España. Porque solo con el cuento a veces no te queda claro, porque muchas veces te vas a una anécdota secundaria dentro de la historia y no quedaría muy claro el contexto general. Pero de esa forma luego, pues en una página que tiene 1200 caracteres, pues te lees una época. Javier, yo creo que a este tipo de literatura, y ahora profundizaremos más en las historias, muchas veces no le damos la importancia que debemos. Y voy a poner un ejemplo muy claro que es aterrador y gracioso al mismo tiempo. En la universidad uno de los profesores me comentó, era un profesor de prehistoria, y me decía que se le había acercado el primer día de clase un chico para preguntarle que por qué, que cómo es que los hombres y los dinosaurios que si no habían convivido juntos. Y le dijo el profesor, pues que no, mira, creo que te has confundido de carrera si querías estudiar dinosaurios. Y rotundamente le dijo, ¿cómo que no? ¿Y los picapiedra? O sea que somos realmente conscientes de la importancia de la divulgación y cuando nos dirigimos a los niños les estamos marcando de cara al futuro tremendamente. Sí, de todas formas, no, que yo recuerdo no he metido dinosaurios en ningún cuento. No me hago responsable de si alguien dice eso. No, pero me refiero que es muy importante este tipo de literatura. Indudablemente, porque es la forma de meter al niño en el gusto por la historia. Ahora, es una primera puerta. Luego, si le sigue gustando, leerá libros, digamos, que van más al detalle, más académicos, y donde podrá aprender más cosas o más profundamente, sin mezclar, pues eso, hombres primitivos con dinosaurios. Pero, bueno, pero indudablemente sentar las bases. Claro, sientas las bases. Para que algo te apasione te tiene que llamar la atención desde pequeño. Y a un niño de 11 años no le puedes dar un ensayo histórico. Odiará la historia. Bueno, hay una de las historias que para ti resulta muy especial y es la de Carlos II. Cuéntanos por qué es especial y de qué trata esa historia. Bueno, vamos a ver. Carlos II, probablemente nuestros oyentes lo conocerán, es el último rey de la Casa de Austria. Si recuerdan lo que estudiaron en el colegio o cuando hayan leído cualquier cosa de él o cualquier comentario, siempre ha recibido unas críticas tremendas, como un mal rey, o un muy mal rey o uno de los peores reyes que hemos tenido. Lo que no nos paramos a pensar es que Carlos II era un enfermo, era un niño enfermo, que lo que tenía que haber hecho era estar en su casa y que le estuviesen cuidando en lugar de que alguien le hubiese puesto una corona encima y lo hubiese obligado a reinar para lo que no estaba capacitado. Entonces, me parece que la historia en general ha sido muy justa con él porque se le ha exigido una cosa que no estaba en sus manos dar. Hemos tenido malos reyes. Fernando VII, por ejemplo, ha sido un rey espantoso y a lo mejor estaba capacitado para reinar. Entonces, culpa suya. Pero en el caso de Carlos II es diferente. Entonces, construye una historia en la que creo que por primera vez se le presenta como una víctima. No es el culpable. Es una víctima de un mundo en el que ha nacido y que le exige ser rey cuando en realidad es eso. Es un niño enfermo que debería estar... Si hubiese nacido ahora, en el siglo XXI, probablemente ni siquiera estaría en un colegio con niños de su edad. Estaría en un centro de educación especial. Y... Es decir, es el débil. Y ante la duda siempre hay que estar con el débil. Como decía Vicente Ferrer, el débil era él. Bueno, todos los primeros capítulos del libro de la historia del mundo, vamos a ir mezclando unos y otros, es Otzi, desde luego curioso, una momia parlanchina, ¿no? Una momia parlanchina, sí. Este personaje probablemente lo conoce la gente, es una momia que apareció hace unos años en los Alpes, en un punto que no estaba muy claro si era Italia o Austria. Hubo un tira y afloja sobre si nos llevamos la momia, si nos la llevamos, si es italiana, si es austríaca. Al final se lo llevaron los italianos. Y bueno, lo que se me ocurrió es construir un cuento en el que cuando le van a examinar, pues la momia pues de repente se levanta y empieza a hablar. Hay cuentos en los que introduzco ficción, hay pues por ejemplo o hay otros de fantasmas, cosas así. No todo es historia pura y dura y no todo es demostrable y real. Me pareció
Bueno, me parece una forma divertida de presentar el personaje, porque al final es él el que cuenta su propia historia. Lo que se sabe a través de las autopsias que se le han hecho al personaje, pues lo cuenta él. Y si hablamos de prehistoria, pero en este caso en España, no podía faltar un homenaje a Marcelino Sáenz de Satuola, ¿no? Sí, bueno, en España era más fácil elegir el tema, claro, las cuevas de Altamira. También elegí un recurso sobrenatural de una niña que se le aparece. En realidad el descubrimiento es entre Marcelino Sáenz y su hija. Y bueno, y es la hija la que siente la curiosidad de entrar en la cueva. Entonces pensé, bueno, y en lugar de curiosidad, ¿por qué no es que ha visto algo que le ha llamado? Entonces hay un juego de doble visión de la época antigua y de la época moderna, en el que la niña entra siguiendo a otra niña parecida a ella, que es una niña prehistórica. Te iba a preguntar, ¿te costó mucho elegir, por ejemplo, en España, pues está muy claro, ¿no? Es uno de los personajes de la prehistoria, pero a nivel internacional, cuando hablamos de prehistoria, el otro día charlaba yo con una profesora que tuve yo en el instituto y me decía que, claro, que como siempre, pues la prehistoria la dan el primer tema, nunca caen los exámenes, rápido, ella por lo menos había llevado a Atapuerca, pero hay un vacío, o sea, no se enseña realmente la prehistoria, se pasa muy por encima, ¿no? Es que me parece muy complicada de transmitir a los alumnos, pues de la primera o de la ESO, me parece que les cae este temario. Al final lo que le vas a contar es una serie de conocimientos extraídos de unos pequeños huesos. Atapuerca, es que las revelaciones de Atapuerca son espectaculares, pero una vez que te cuentan la interpretación, cuando ves de dónde han sacado la información, es que es tremendo. Pues son unos huesos que los confundiríamos con lo que podemos hacer sopa con ellos. Es que, salvo un par de cráneos, el resto son fragmentos minúsculos. Claro. Y es poco llamativo para el niño. Bueno, pues lo que sí es llamativo, desde luego, es otra de las historias que cuentas, el anciano Piteas y su nieto Licas, donde se habla de Grecia y de Hércules, ¿no? Cuéntanos un poco esa historia. Bueno, Hércules yo lo planteé como una forma de aprender geografía a la vez que historia o mitología en este caso. Hay ciertos puntos geográficos dentro de España que están relacionados con leyendas de Hércules, porque los nombres originales los pusieron los griegos cuando vinieron aquí. Y eso normalmente no se conoce. Todo el mundo sabe dónde están los Pirineos, pero no se sabe de dónde viene esa palabra. O las columnas de Hércules, que eso quizás es un concepto más conocido, una en Andalucía, la otra en Marruecos, pero tampoco se sabe muy bien de dónde viene el mito. Entonces, bueno, pues esta era una forma de hablar de la colonización griega en España, pero contando el mito. Los mitos además gustan mucho a los niños, y cuando acabas el cuento sabes algo más de tu tierra. Sabes por qué los Pirineos se llaman los Pirineos o por qué las columnas de Hércules se llaman así. Y luego los niños lo contarán a sus padres, supongo. Bueno, yo de pequeño recuerdo que me fascinaba el acudir con mis padres a un yacimiento romano, me volvía loco. Roma era de los que más me gustaba. Y en este caso es Publius Curius Calamus, un viaje que se produce desde Hispania hasta Roma, ¿no? Sí. Cuando lo escribí me entraron las dudas si la editorial me iba a decir que necesitaban otro cuento. Esto digamos que es una transposición de época. Se me ocurrió viendo el programa este de Madrileños por el Mundo y pensé, bueno, ¿y cómo sería un madrileños o un españoles por el mundo hace 2000 años? Y entonces pues creé un personaje que escribe en unos tabloides que se colocaban en los foros de las principales ciudades, bueno, y tiene un apartado de hispanos por el mundo. Entonces viaja a Roma y conoce allí a varios hispanos que están en Roma en ese momento. Claro, hay que eliminar toda la parte moderna. No puedes ir con la cámara, no les puedes grabar, pero en realidad el proceso de interrogatorio del personaje es similar al del programa de televisión. Los reúne a todos en unas termas y van charlando sobre cómo les va en la capital del imperio, qué es lo que hacían los hispanos allí. Por ejemplo, uno de los negocios principales de los hispanos era el aceite, ¿sí? Otro eran las bailarinas gaditanas y otro era pues algunos campeones, por ejemplo, de carreras de cuadrigas. Hay personajes que son reales. Aquí están mezclados reales y ficticios. Y luego se aprovecha también para presentar todo el proceso de cómo los romanos utilizaban unas termas.
Bueno, hay un capítulo pegando un salto terrible en el tiempo, y nunca mejor dicho por la época, dedicado a la guerra civil, dedicado al franquismo. ¿El nombre de un personaje llamado Federico tiene algo de simbolismo o es casualidad? Federico tiene algo de simbolismo. Hay muchísimos personajes en estos cuentos, algunos difícilmente identificables, pero muchas veces pienso en gente que conozco. Uh-huh. Sí, algunos son famosos y otros son amigos, familiares. Hay cantidad de personajes que son conocidos. Bueno, y hay otro que me ha llamado mucho la atención y seguro que a los jóvenes les llama muchísimo, y es explicar el conflicto religioso en Europa a través del golem. Bueno, aquí digamos que la cabra tira al monte. Yo de formación soy filólogo semítico, es decir, lo que estudié en la universidad era hebreo, cultura judía, arameo, Biblia. Entonces estoy muy familiarizado con el mundo judío. Y en esta época, el siglo XVI-XVII, de las grandes guerras religiosas, siempre había un segundo elemento. Aparte de cristianos y protestantes, además había judíos. Y me pareció un personaje también muy curioso. Es una especie de Frankenstein judío, es un Frankenstein de barro. Y al final lo que busco siempre es el personaje que más le puede interesar al niño. Me parece más interesante un golem, una especie de bicho de barro que obedece tontamente a todo lo que se le ordena, pues que contar la batalla de Mühlberg, por ejemplo. Entonces creo que da más juego, creo que quedó bien. Y además es un personaje que es muy actual luego. Por ejemplo, el juego de Minecraft, que entre otros mi hijo lo juega, pues aparecen golems. El personaje de Gollum en El Señor de los Anillos está basado en este golem. Es decir, no es una cosa que alguien se haya inventado hace 4 siglos y haya desaparecido. El golem sigue presente. En la cultura occidental, en la judía también. Ahora, por ejemplo, en Israel, muchas veces se compara este bruto que no piensa con ciertas actitudes del ejército israelí. Es una tendencia propia israelí. Dentro de la sociedad israelí se interpreta así. Luego, el golem es un personaje conocido. Uh-huh. Oye, Javier, es muy complicado, tú estás acostumbrado a escribir para adultos, textos académicos. ¿Es complicado cambiar el chip y llevar todo esto a un lenguaje más sencillo? Hay que cambiar el chip. Hombre, tengo la ventaja de que tengo un hijo de esta edad. Y te ayuda, ¿no? Bueno, no escribo como él habla, porque entonces nadie lo entendería, ni cómo hablan sus amigos, porque entonces me lo censuraría la editorial, pero por lo menos sí tengo una visión de qué es lo que entienden, de qué es lo que no entienden y cómo es su forma de razonar y de comunicarse. Al final se coge práctica y sale. Creo que es más difícil escribir un texto académico en el que tienes que ser muchísimo más preciso en el uso de las palabras. Uh-huh. Bueno, hay una historia, concretamente la de China. Yo, por ejemplo, no recuerdo en el colegio que tuviese los temarios la historia de China, y creo que es una gran desconocida, ¿no? para Occidente. Y en este caso se cuenta a través de la persona que hay tras el emperador, ¿no? en tu libro. Sí, efectivamente, si este libro lo hubiese escrito hace 30 años, hace 40 años, probablemente ni de mí hubiera salido, ni de la editorial hubiera salido el proponer que uno de los capítulos de Historia Universal fuese en China. Uh-huh. Porque estábamos mucho más orientados a una historia que comenzaba en Europa y acababa en Europa, y el resto nos daba un poco igual. Bueno, es un efecto de la globalización. Ahora sabemos que había otras civilizaciones igual de importantes que la romana en otras esquinas del mundo, y además tenemos mucho más trato con ellos también ahora. La historia es la de la construcción de la tumba del primer emperador chino, de la que además ahora se conocen los restos, que son los famosos guerreros de Xi'an. ¿Sí? Entonces, por muy lejos que esté, por muy lejano que nos pille culturalmente, un niño probablemente ya ha visto imágenes de los guerreros de Xi'an. No le va a resultar marciano el hablar de China, y creo que es interesantísimo. Uh-huh. Bueno, otra de las historias, Napoleón, el hilo conductor es la amistad con una pequeña, ¿no? Este es uno de mis cuentos favoritos. Sí. Lo curioso es que es real. A grandes rasgos la historia es real. Transcurre en Santa Elena, ya durante el destierro de Napoleón, poco antes de morir. Está confinado en una isla que es ridícula de tamaño,
y permanentemente vigilado por una guarnición británica que además tampoco se porta de una forma especialmente amable con él. Y una de las pocas personas con la que tiene trato, aparte de su grupo de ayudantes que ha podido llevarse hasta allí, es una niña. Es una niña inglesa, que no voy a destripar ahora de la identidad de la niña, pero hay sorpresa. Y sobre todo la relación de el que ha sido el hombre más poderoso del mundo con una niña pequeña que es la que le da todas las ideas para rebelarse un poco contra la opresión a la que están sometiendo sus carceleros británicos. Todas las cosas que hace Napoleón en este cuento las hizo de verdad. Lo que no está demostrado es que fuesen ideas de la niña. Pero bueno, es ficción y me tomé esa licencia. Pues te voy a hacer una pregunta, avanzando mucho en el tiempo, a ver si tú lo sabes. ¿Quiénes fueron los segundos que llegaron a la Luna? Yo sí lo sé. Es verdad, lo comentas en el libro, ¿no? Todos conocemos pues ese momento que Armstrong posó el pie en la Luna, pero nadie se acuerda de los segundos y de los sucesivos. Sí, eso quizá la gente de nuestra generación recuerde una canción de Mecano que se llamaba ¿Quién se acuerda del Capitán Scott? Que era sobre... eres el segundo que llegó al polo. Todo el mundo recuerda a Amundsen, pero nadie recuerda a Scott. Y entonces cuando llegó el momento de escribir el cuento sobre la conquista del espacio y todo esto, pues empecé a dar vueltas a lo típico. El Apolo 11, el Apolo 13, por ejemplo, del que se hizo la película, la perra laica, Gagarin, lo de siempre. Y entonces decidí que iba a hacer la historia de los perdedores. No los perdedores, supongo que sabrán... Ellos habrán tenido una vida muy satisfecha de haber llegado a la Luna, pero es que nadie recuerda los nombres de los dos de la segunda tripulación que pisó la Luna. Y por eso los elegí. Bueno, y luego hay otra historia que últimamente pues ha estado muy de moda, muy en boca de la gente, porque creo que se estrenó hace poco una película, y es esa tregua navideña de 1914. Bueno, digo, una historia para hacer una película, es que ya se han hecho una película, pero es una historia, yo creo, que trasciende a, vamos, casi lo mágico, ¿no? Casi lo mágico, sí. La verdad es que conocía la historia desde hacía bastante. Me enteré de la película cuando el cuento ya estaba escrito, y la verdad es que disfruté mucho viéndola porque, bueno, reflejaba esta historia de una manera diferente, pero bueno, reflejaba bien. Hay también una especie de comedia musical británica que también celebra esto. Aquí se mezclan dos cosas. Me interesa mucho el tema de la Primera Guerra Mundial y me encanta el fútbol. Y bueno, pues en esta tregua, de repente los alemanes y los británicos, el día de Navidad, dejan de dispararse y empiezan a tener una especie de combate de villancicos de trinchera a trinchera. Y luego salen de las trincheras a tierra nadie y empiezan a intercambiarse cigarrillos y esas cosas de charla. Y al final organizan un partido de fútbol allí. Todo esto es histórico. La segunda parte de la historia, que ya es la ficción, es... En esa tregua hay una amistad entre un británico y un alemán, y se vuelven a citar muchísimos años después, en 1966, en el Mundial de Inglaterra, que es la única final que han jugado Inglaterra y Alemania. Y bueno, pues dos hombres que se han conocido en unas circunstancias muy duras se vuelven a ver 50 años después en otro partido de fútbol entre sus dos países. A mí me encantó. Creo además que el año pasado la FIFA también conmemoró la tregua. Hay un monumento, creo. Hay un monumento, hay un vídeo grabado por muchos de los principales jugadores europeos que hablan de esto. Y bueno, pues el fútbol no siempre sirve para desunir, y hay veces que vemos salvajadas, pero bueno, pues esta vez sirvió para unir. Bueno, te voy a hacer una pregunta, no quiero tampoco meterme en camisas de 11 varas, pero creo que es interesante, dado que has escrito para un público juvenil, aunque lo puede leer adultos tus libros, por tu profesión, biblista. Está mucho uno de los grandes debates, el tema de las religiones en los colegios, ¿no? ¿No crees que sería importante, yo así lo pienso, a los chavales desde muy pequeños enseñarles la historia de las religiones, porque es algo fundamental para que entiendan la evolución que ha tenido el hombre a lo largo de la historia? Luego ya, creencias aparte, ¿no? Pero por lo menos que sepan toda la historia de las religiones, ¿no? Que muchas veces creo que no se hace tanto hincapié en ello. Bueno, de hecho, mi hijo, por ejemplo, lo está estudiando ahora mismo. ¿Sí? Tiene una asignatura que se llama Historia y Cultura de las Religiones.
Es que yo te hablo de unos planes de estudio muy antiguos. Tampoco sé seguro si es el plan actual o es una especie de asignatura que se han inventado en su centro, pero él sí lo está estudiando y a mí me parece muy útil. Siempre y cuando no te intenten adoctrinar sobre ninguna de ellas, pero me parece perfecto que no solamente conozca el origen del cristianismo, sino lo que es el judaísmo, lo que es el islam o el budismo o el hinduismo, para que no vea a los que no son de su cultura y de su religión como unos seres extrañísimos. Cuando las pones todas juntas, al final ves que todas al final persiguen unos objetivos comunes. Sobre todo intentan explicar dos cosas. ¿Qué es lo que ha habido antes? O sea, todas buscan el origen de la creación y todas intentan dar una respuesta a qué hay después de la muerte. Son diferentes interpretaciones que se deben a las diferentes culturas donde han surgido, pero al final lo que puedes ver es que somos todos iguales y nos preocupan las mismas cosas. Me parece muy bien que las enseñen. Lo que no me parece muy bien es que se utilicen las horas escolares para adoctrinar en una religión. Eso creo que es una cuestión que cada uno debe hacer en su casa o en unos centros religiosos de manera privada. En todo caso, claro, es que si no entendemos no solo una, sino todas las religiones, es imposible entender la historia. Claro. Y ahora, por ejemplo, con todas las barbaridades que estamos viendo del Estado Islámico, bueno, creo que no está de más aprender un poco sobre el Islam. No los podemos ver como unos... Es una salvajada lo que estamos viendo, pero no se puede generalizar, no se puede decir que todos son así de salvajes. Y si supiésemos más sobre el Islam, quizá entenderíamos ciertas cosas sobre ellos. Y a lo mejor no nos gustaría lo que descubrimos, pero por lo menos lo sabríamos, por lo menos juzgaríamos con conocimiento de causa. Bueno, nos estamos poniendo ya muy serios y el tono no era tan serio el de la entrevista porque estábamos hablando de dos libros fantásticos, repito, para jóvenes y para adultos. La historia del mundo en 25 historias y la historia de España en 25 historias. Los dos son de la editorial Montena y el autor, pues nuestro invitado de hoy, que es Javier Alonso López. Muchísimas gracias por haber estado en Ágora y te esperamos aquí para seguir hablando de más cosas. Cuando queráis, encantado. Un fuerte abrazo. Continuamos, dejamos esta parte de la historia, pero nos metemos con otra en Capital Radio. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio, la radio de Luis Vicente Muñoz. Ágora, historia en estado puro. Irene, con esta música uno vuela, se relaja y, bueno, de hecho es una buena música para leer novelas, por ejemplo. Sí, estoy de acuerdo, es muy mística. Buenas noches, Irene. Buenas noches. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues mira, hoy te traigo un libro que se llama Livia, la joven vestal, que además lo recomendaste tú, que lo leyera. Y el autor es Obdulio López, la editorial es Tombuctú, que es de Nautilus. Eso es. Bueno, pues desde luego que ya te entra por los ojos, porque la portada es muy llamativa, ¿no? Sí, así es. Bueno, vemos a una chica muy hermosa que es una vestal, pero bueno, hablando un poquito sobre el autor, es que estudió Ingeniería Técnica en Valencia y también es graduado en asesor inmobiliario. Es autor del Diccionario Ilustrado de las Fiestas de Cartaginenses y Romanos y de la novela histórica Aníbal de Cástulo a Roma o El sueño de Senia, además de Livia la joven vestal, por el que ganó el primer premio de Semana de la Novela Histórica de Cartagena.
Bueno, no nos vas a desvelar la trama del libro, porque si no, no tendría interés leerlo, ¿no? No, claro, mucho no, algunas pinceladas. Pero sí que nos vas a hablar, por ejemplo, de las vestales en Roma, ¿no? Sí, así es. Para todo el que no sepa, pues las vestales eran unas sacerdotisas consagradas a la diosa del hogar, a Vesta. Y bueno, originalmente pues su cultura empezó en Roma y la principal misión de las vestales era que no se apagara nunca el fuego eterno. Tenían que mantener una llama encendida y si se apagaba pues eran castigadas. Pero también aprendían durante 30 años encerradas en una escuela todo tipo de prácticas religiosas, cómo preparar rituales y demás, ¿no? Entonces, cuando una candidata era seleccionada a vestal, pues tenía entre 6 y 10 años. La elegían, dicen que por votaciones, aunque como vemos en el libro solía ser bastante a dedo, ¿no? Era un poquito político el tema. Como favor a un senador, pues elegía a su hija como vestal, porque era un honor, ¿no? Y entonces, cuando la candidata era seleccionada a vestal, la separaban de su familia, la conducían a un templo, le cortaban los cabellos y allí se le suspendía en un árbol, ¿no? Al fin de dejar claro que ya no dependía de su familia. Su servicio duraba 30 años, 10 de los cuales se dedicaban a la formación, 10 al servicio y otros 10 a enseñar a nuevas vestales a trabajar y a estar en el templo. ¿Qué pasaba si el fuego se apagaba? Bueno, pues que eran azotadas. Y había otro pecado mayor, por supuesto, que era la castidad. Vamos, que esto les marcaba ya para toda la vida. Exactamente. Había algunas ventajas de ser vestales, es que cuando salían, algunas se habían enriquecido y podían ser completamente independientes en la sociedad, no tenían por qué casarse con alguien importante y ser mantenidas, ¿no? Muchas, de hecho, nunca se casaron y realizaron sus negocios independientes. Pero el precio era pues castidad, servicio a la diosa y, por supuesto, si a alguien se conocía un amante, pues la mataban, ¿no? La lapidaban o la enterraban viva. Y este es el contexto de la novela. Por cierto, que ya hemos subido la fotografía de Irene con el libro a facebook.com/agorahistoriaprograma y también a Twitter, @agorahistoria, que luego hay oyentes que el sábado pasado, que no pudimos subirla por problemas técnicos con las redes sociales, nos la pedían. Así que están esperando la foto de Irene con el libro. Se está convirtiendo en un clásico de Ágora. Madre mía. Bueno, en cuanto a lo que es la protagonista, su historia, ¿qué nos puedes contar? Eso es, bueno, un pequeño detalle antes, las vestales fueron disueltas por el emperador Teodosio el Grande en el año 394 y aún así cualquier ofensa contra ellas podía ser castigada, o sea, era una figura respetada. Entonces, bueno, ahora sí, en la historia, Valeria Livia es elegida para ser vestal en una votación amañada por temas políticos, ¿no? ¿Sí? Se convierte en una aplicada vestal, entra a pasar al servicio de la diosa y Floronia es la que se ocupa de su aprendizaje. Y entre ellas nace una relación muy especial, primero de amistad y después de amor. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de un amor prohibido, doblemente prohibido, ¿no? Al ser entre mujeres, pero también al ser vestales. Durante sus años ahí, Livia descubre que hay unas prácticas un poco ilegales y unos rituales de fecundidad llevados a manos por las vestales más mayores, ¿no? Por resumirlo, las mujeres romanas que no podían concebir por edad mayor, por estrés o demás, acudían a las vestales y ahí se les practicaba un ritual para que pudieran tener hijos. Pero esa práctica era ilegal, a cambio de dinero, claro. Y así se enriquecían las vestales. Entonces, bueno, Livia descubre todo eso y también cómo hay varias vestales que tienen relaciones lésbicas entre sí. Y bueno, esto le va a acarrear muchos problemas, ¿no? Al ser tan jovencita y al descubrir todos estos secretos, van a querer vengarse de ella. Luego va a ser muy interesante porque Livia conoce a un gladiador al que defiende y las vestales intentan vengarse de ella diciendo que tiene un romance con este gladiador, cuando ella en realidad está enamorada de Floronia, su maestra. Entonces, bueno, es todo un entresijo de tramas y a mí lo que me gusta de este libro es que cómo esta chica consigue llevar una vida en la que casi nunca ha podido elegir nada, ¿no? Sí, le han impuesto todo, ¿no? Le han impuesto todo y a pesar de eso, cómo saca fuerzas y vive su amor con el gladiador, que es un poquito más casto, y su romance con esta Floronia.
¿Te ha gustado el libro, a que sí? Era bonito, sí. Sí, se te nota que te ha gustado el libro. Bueno, pues recuérdanos, autor, editorial... Eso es, pues el autor es Obdulio López, el título es Libia, la joven Vestal, y la editorial es Tombuctú, que forma parte de Nautilus. Lectura amena y fácil, ¿verdad? Sí, muy fácil. Bueno, pues ahí tienen otra de esas recomendaciones que Irene semana tras semana nos trae libros que ya se va leyendo y que le recomendamos a todos ustedes. En unos minutos te esperamos aquí con Efemérides. Perfecto. Con más cosas, aquí seguimos ahora en Capital Radio. Intimidades del liderazgo. Un programa de radio sobre cómo los hombres y las mujeres enfocan los retos de negocio. Cada martes a las 8 de la tarde, hora central europea. Si ustedes se acercan ahora al Museo de América van a poder visitar una exposición que les va a llevar hasta el pasado, pero también al presente. Curiosamente, para el año que viene, sobre todo, las tendencias de moda vienen a imitar los dibujos, los patrones de la ropa de los mayas. Bueno, pues esto es lo que van a poder encontrar. Nosotros nos hemos desplazado hasta el Museo de América, hemos hablado con una de sus responsables y nos ha estado hablando de esta exposición Tejiendo Identidades. Se quedan con la entrevista que mantuvimos con ellos. Escuchen. Hoy en Ágora nos hemos trasladado hasta el Museo de América porque hay una interesantísima exposición Tejiendo Identidades, Símbolos y Tradición en la Indumentaria Maya. Repito, el Museo de América, exposición que se inauguró el 30 de abril y está hasta el 30 de octubre de 2015. Tenemos con nosotros a Beatriz Robledo, ella es conservadora y responsable del Departamento de Etnología del Museo de América. Muchísimas gracias por estar en Ágora. Muchísimas gracias por venir a visitarnos. Y hacer un apunte. Casa de América y Museo de América son cosas diferentes. Completamente distintas. Nosotros estamos en el Museo de América junto al Faro de Moncloa. Pues ya lo saben, aquí en Madrid, junto al Faro de Moncloa, y van a poder ver esta exposición y la exposición permanente, que también es bastante cuantiosa. Antes de nada, esta exposición habla de los tejidos en la cultura maya, aunque son tejidos relativamente actuales, pero para que la gente se ponga en situación, un poco las cronologías, ubicación, lenguas de la cultura maya. Uh-huh. Una de las primeras cuestiones que abordamos en la exposición es intentar comunicar al público en general que la cultura maya siempre la estamos asociando al momento precolombino, que tuvo el momento de mayor esplendor probablemente, pero en muchas ocasiones olvidamos que hay actualmente casi 6 millones de mayas viviendo en una región concreta de Mesoamérica, fundamentalmente en Guatemala y México, y ya de forma minoritaria pues en Belice, en Honduras, en Salvador, y que tienen una cultura material e inmaterial riquísima. Es verdad que una parte importante de su tradición cultural hunde sus raíces en época precolombina y que las han ido manteniendo, añadiendo también otras tradiciones como consecuencia de la llegada de los españoles, los europeos, y luego ya el devenir histórico en estos últimos años. En la exposición del Museo de América lo que mostramos es la indumentaria maya actual, es decir, la que podemos ver desde el siglo XIX, XX y en nuestro momento actual. Pero que no tenemos que olvidar que esa indumentaria actual
está basada en algo bastante más antiguo, años atrás. ¿Cuáles son los primeros vestigios en los que nos vamos a encontrar, pues no sé si a nivel epigráfico, un documento, un códice, donde vemos ya esa indumentaria? Sobre todo tenemos representaciones cerámicas, pequeñas esculturas, también los vemos en los relieves, en los grandes monumentos del área maya, cuando hacemos nuestras visitas por los yacimientos arqueológicos. Tenemos en el museo, por ejemplo, el códice trocortesiano, que es uno de los 3 códices mayas más importantes conservados en todo el mundo, y que muestra representaciones de dioses mayas, pues en determinadas actividades relacionadas con el textil, como puede ser hilando o utilizando el telar de cintura. De hecho, una de las diosas mayas más importantes, la diosa de la luna, es también la diosa de la vida, de la creación, y también la diosa del tejido, porque para los mayas actuales y también para los mayas prehispánicos, el tejer estaba relacionado precisamente con el tejer la vida, es decir, la vida en sí y la creación de vida y la generación de vida, ¿no? Y es una tradición que se mantiene hasta la actualidad, y de hecho el telar de cintura, que es el principal instrumento que se utiliza para generar muchos de las prendas que vemos y que se utilizan actualmente, lo utilizan las mujeres fundamentalmente, que también es el género que crea y genera vida, ¿no? Bueno, tal vez aquí por desconocimiento el mundo occidental tenga una idea de cultura maya muy unitaria, pero y concretamente en los trajes hay unas características y vemos que va a haber mucho regionalismo, ¿no? Una de las características que nos llama la atención de la sociedad maya es que no es un grupo homogéneo, no es un grupo cultural que tenga unas características similares en todas las localidades. Al contrario, es un grupo que tiene una gran diversidad, por ejemplo, lingüística. No hay acuerdo incluso entre los especialistas, entre los lingüistas, cuántas lenguas mayas existen, pero estamos hablando de que puede haber más de 30 lenguas mayas, y cada lengua tiene sus características, y las personas que hablan estas lenguas tienen unas características culturales diferentes. Lógicamente, la cultura maya globalmente tiene unas características que les define a todos como mayas, pero cada una de estas lenguas tiene sus propias características culturales que se manifiestan, por ejemplo, en la indumentaria. Y nosotros somos capaces de, simplemente viendo el tipo de traje que lleva una mujer, saber a qué localidad y a qué grupo lingüístico pertenece, simplemente viendo el traje que lleva. ¿Qué importancia tenía y tiene el traje en la sociedad maya? Para ellos es algo más que un elemento que les salvaguarda de las inclemencias del tiempo. Para ellos el traje es un símbolo que nos indica el rango social al que pertenece, nos puede dar información, sobre todo es saber el grupo, la localidad de la cual procede, de la cual ellos se sienten orgullosos, que les permite identificarse a sí mismos y diferenciarse de las localidades vecinas, ¿no? Nos permite identificar a través del traje si una mujer, por ejemplo, puede estar casada o ser soltera o ser viuda, por ejemplo. Nos permite conocer en función de si eres más o menos, tienes más o menos edad, llevas unas determinadas decoraciones en las prendas u otras, y también es importante
la indumentaria para diferenciar las actividades festivas, por ejemplo, de las de diario. Se llevan trajes diferentes, con decoraciones mucho más complejas y elaboradas para los trajes festivos. Se utilizan, por ejemplo, materias que ellos consideran más valiosas. Por ejemplo, se pueden introducir algodones que son más escasos y por lo tanto más valiosos, como el cuyuscate, que es un algodón de color café, o por ejemplo se pueden introducir hilos de seda, que también son más escasos y más valiosos para ellos. Son sobre todo trajes mucho más trabajados, más elaborados, ¿no? Aquí en la exposición la gente que venga lo va a poder comprobar. ¿Cuáles son las prendas características masculinas y femeninas? Una de las partes de la exposición inicial es intentar que el público, que no tiene por qué conocer cuáles son las características principales de la indumentaria maya, les demos las herramientas básicas para que cuando terminen la exposición tengan una idea general adecuada, ¿no?, de ella. Y con ese fin hemos puesto 2 vitrinas donde mostramos y nombramos las partes de la indumentaria femenina y de la indumentaria masculina. De la indumentaria femenina, por ejemplo, nuestras blusas para los mayas son huipiles. Las faldas, por ejemplo, para ellos las denominan normalmente cortes. Utilizan también tejidos que se denominan sutes, que son multifuncionales, que pueden servir para llevar la compra en la espalda o llevar incluso los niños a la espalda. Utilizan ese tipo de tejidos. Son también característicos los tocados, las cintas para el pelo, que se suelen utilizar algunas para el día a día, pero otras mucho más elaboradas para las festividades. Los tocados son muy complejos y de hecho mostramos en la exposición algunas cerámicas precolombinas donde podemos ver la representación de una mujer con un huipil y el tocado en forma de turbante muy complejo, y vemos cómo esas raíces prehispánicas han pervivido durante todos estos años hasta la actualidad, ¿no? En cuanto a las materias primas, ¿cuáles son las que utilizaban y cómo ha evolucionado, sobre todo con la llegada de los españoles a América? La materia prima fundamental para la indumentaria maya es el algodón. Utilizaban también otras fibras vegetales, pero es verdad que en época prehispánica las personas que tenían un rango, un estatus más elevado, utilizaban el algodón. Con la entrada de los españoles, con la llegada de los españoles se introducen nuevos materiales. El más importante es sin duda la lana, que ha permitido hacer indumentaria de abrigo, porque estamos hablando de un área extensa con una diversidad ecológica importante, donde hay zonas de clima templado, pero otras de clima frío, y por lo tanto las prendas de abrigo son necesarias. Con el paso del tiempo se han ido introduciendo también materias sintéticas. Por ejemplo, el rayón, que es muy parecido en apariencia por el brillo a la seda y que durante unos años se utilizó de forma muy, muy frecuente, y actualmente predomina algodón, lana y, lógicamente, las fibras sintéticas. Hay una cosa que me ha parecido curioso y es la diferenciación que hay entre masculino y femenino en cuanto al telar de pie, telar de cintura. ¿Hay alguna razón, algún motivo y qué diferencia hay entre uno y otro? El mundo del tejido en las sociedades precolombinas y en muchas de las sociedades tradicionales, ya en época colonial y actual, está siempre ligado a la mujer. En época precolombina, las mujeres tejían en un tipo de telar característico que todavía hoy podemos ver en muchos lugares de América, que es el telar de cintura. Con la llegada de los europeos, de la llegada de los españoles, se introduce el telar de pie.
o el telar de pedales se llama también. Y con eso se modifica un poco el mundo del tejido, porque el telar de pie era utilizado solamente por hombres. Y actualmente en el telar de pie se pueden hacer diferentes prendas. La que más frecuentemente se realiza en telar de pie son los cortes, las faldas, que pueden llegar a tener hasta 5 o 6 metros de longitud y se colocan de forma tubular en torno a la cintura, ¿no?, de las mujeres mayas. Y bueno, se siguen manteniendo lógicamente los dos tipos de telares. Son complejos los dos de utilizar y se inician en su manejo desde muy pequeños. Las niñas y los niños a los 4 o 5 años ya van ayudando a sus padres a hacer determinadas labores hasta que llegan a edad adulta y pueden realizar todo el proceso del tejido completo, ¿no? Luego hay un aspecto en la exposición, recomendamos que visiten la página web del Museo de América porque van a encontrar un vídeo explicativo. A través de la radio pues va a ser complicado que lo entiendan, pero hay un apartado dedicado a la técnica del ICAT o jaspe. ¿En qué consiste? La técnica del ICAT o jaspe, como se conoce en Guatemala y en México, que es una técnica que, según los especialistas, parece que tiene su origen en Asia. Es una técnica compleja, se denomina técnica de teñido por reserva, y lo que se hace es casi por parte de los artesanos una proeza matemática, porque ellos lo que hacen es, antes de tejer, de ponerse delante de cualquier telar, piensan el diseño que quieren realizar y sobre los hilos atan y anudan un determinado número de hilos concretos a unas determinadas distancias para luego lo atan muy fuerte, lo tiñen. Una vez teñido, desatan los nudos y se queda en lo que estaba en reserva, lo que estaba anudado, sin teñir. Esas partes sin teñir o las teñidas son las que forman los diseños que se quieren realizar. Y es una precisión casi matemática porque ellos tienen que contar el número de hilos que forman una figura concreta y la mantienen en mente durante todo el proceso, que dura varios días, y hasta que realmente lo tejen y se ve en los trajes, ¿no? Y lo más sorprendente de todo, yo creo que todo el mundo visualiza, aunque no un símbolo concreto ni un patrón concreto, pero todo el mundo, si le dicen una prenda maya, seguro que va a ver mentalmente este tipo de dibujos, ¿no? Pero lo curioso de esta técnica, yo le preguntaba a Beatriz si tenían algún tipo de boceto. Todo es mental. Todo es la idea que ellos tienen en su cabeza. Y de hecho, una de las características de estos tejidos es que no hay dos motivos exactamente iguales. Todos son ligeramente diferentes, porque cada uno de los anudados pues a lo mejor han ejercido una presión distinta o tiene uno o dos hilos menos, y eso genera pequeñas modificaciones, que es lo que hace que apreciemos también el hecho de ser una manufactura artesanal, no industrial. Muchos de estos motivos, como comentábamos durante la visita, son muy atractivos y están siendo reproducidos por diseñadores actuales, pero lo que reproducen es el efecto de la técnica del ICAT o del jaspe, no la técnica en sí, porque la técnica en sí es muy complicada, pero el efecto sí que lo hacen a través de impresión simplemente, y es fácil de distinguir porque normalmente en una prenda realizada en ICAT
el anverso y el reverso de la prenda tiene el mismo motivo decorativo, mientras que en las prendas donde simplemente en las actuales que se están diseñando, cuando vemos el reverso no tiene motivo decorativo, solamente lo vemos en el anverso, ¿no? Y bueno, son técnicas que son muy complejas y que se han puesto muy de moda en los últimos años, los diseños étnicos, y que podemos ver en grandes almacenes, pero la imitación de la técnica, no la real. Lo que sí me gustaría es que la gente fuera consciente de que un ikat, por ejemplo, un jaspe hecho con la técnica tradicional, un jaspe real, es caro económicamente porque requiere una cantidad de trabajo enorme, y no solamente de horas de trabajo, sino del conocimiento por parte del artesano para poder realizarla, y eso lógicamente tiene un coste alto. Bueno, y ya por último, hablábamos de los patrones, de esos dibujos que aparecen reflejados en la indumentaria, en los tejidos, que están cargados de simbología. Hablábamos del rombo, había otros símbolos, imagino que viene desde muy antiguo. ¿Qué tipo de símbolos reflejan los trajes? En los trajes mayas podemos encontrar símbolos geométricos, que son muchísimos, los más frecuentes, pero también zoomorfos, antropomorfos, fitomorfos. Es verdad que uno de los símbolos más representados es el del rombo, porque para los mayas el rombo es el símbolo del universo. Y cada uno de las esquinas de los vértices de este rombo significa un punto cardinal. Hay creencias tan bonitas como que las mujeres mayas, cuando se visten su huipil, piensan que simplemente por el hecho de introducir la cabeza por el hueco del cuello, se están colocando en el centro del universo, de tal forma que ellas creen que el norte está en la zona del pecho, el sur en la espalda y en los laterales el este y el oeste. Es como si ellas se colocasen, se posicionaran en el universo, ¿no? Y hay muchísimas creencias que probablemente son lógicamente de época precolombina y que se han ido manteniendo. Hay símbolos pues de determinados animales, podemos ver representados, pues, por ejemplo, venados o sapos, o por ejemplo, las ranas o los sapos simbolizan la fertilidad porque están vinculadas con la llegada de las lluvias, y en cualquier sociedad tradicional la lluvia significa la fertilidad, la riqueza para el campo del cual viven, ¿no? Los representaciones, por ejemplo, de árboles, uno de los más importantes es el de la ceiba. La ceiba es un gran árbol que puede tener una copa con un diámetro de más de 20 metros, donde ellos realizan sus reuniones, realizan también sus mercados, y que tienen un simbolismo importante para ellos en cuanto a que hunden sus raíces en la tierra y creen que incluso en algunas localidades sus linajes proceden del centro de la tierra, ¿no? Y para manifestarse en nuestro mundo diario, ¿no? La verdad es que es un mundo apasionante, muy, muy complejo. Tenemos el problema fundamental de que esta tradición se pierde, que solamente las tejedoras o los tejedores más mayores recuerdan los símbolos y el significado de los símbolos, y las tejedoras más jóvenes pues también por presiones o innovaciones que se les impone desde nuestro mundo occidental, la introducción del turismo, van haciendo las prendas más rápidamente, también porque se están empezando a vender para los turistas, entonces hacen motivos decorativos nuevos, lo cual no es malo, puesto que lógicamente ellos tienen que desarrollar una forma de vida que sea sostenible y que les permita mantener sus tradiciones, siempre y cuando tengamos conciencia de que tenemos que intentar
que se salvaguarde el conocimiento de cada una de estas tradiciones y los símbolos reales que, como vemos, son de época muy antigua, algunos de ellos. Entonces, no tenemos por qué decir no hay que tener innovaciones, ¿no? Por supuesto, las tiene que haber, pero al menos tenemos que saber reconocer y salvaguardar las tradiciones antiguas, ¿no? Para ponerlas en valor y que ellas, tejedores y tejedoras, las mantengan, y a pesar de que sean precios pues a lo mejor más elevados, pero que se sigan manteniendo y no se pierdan, ¿no? Porque las tradiciones de este tipo las estamos perdiendo poco a poco. Bueno, nos decía Beatriz que aclarásemos que iban a haber trajes de los mayas modernos, pero yo quiero decir no tan modernos. Hay muchos que consideran que la edad contemporánea terminó con la caída del muro de Berlín y ahora eso es el mundo actual. Pues estos pertenecen ya a otra era, a esa era contemporánea. Algunos de los trajes tienen pues unos 70 años. Y algunos son de 1920 aproximadamente, o sea que ya estamos hablando de que... Prácticamente 100 años. 100 años, sí. Bueno, pues si quieren ustedes ver esta exposición, se la recomendamos. Tejidos, tejiendo identidades, símbolos y tradición en la indumentaria maya. Está en el Museo de América, que está en Madrid, muy cerquita de Moncloa, en el Faro de Moncloa, y se inauguró el 30 de abril y está hasta el 30 de octubre de 2015. Con nosotros ha estado Beatriz Robledo, que es conservadora responsable del Departamento de Etnología del Museo de América, ilustrándonos sobre todo este asunto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias de verdad por venir, y os esperamos a todos para poder ver esta exposición, que espero que os guste. En Capital Radio hablamos con los superhéroes del mercado. Don Alberto Iturralde, buenas tardes. Muy buenas tardes, hoy tenemos trabajo, Laura. Guay, eso le iba a decir yo. Venga, manos a la obra. Las tardes de los lunes, Alberto Iturralde atiende sus dudas en Mercado Abierto, con Laura Blanco. Nuestras redes sociales, facebook.com/Ágorahistoria programa y nuestro Twitter, @Ágorahistoria. Ya tenemos aquí en el estudio a Gemma García Ruiz Pérez, como cada semana, que nos trae las noticias de actualidad en torno al mundo de la historia y la arqueología. Gemma, buenas noches. Buenas noches. Comenzamos con las noticias. Sale a la luz el misterio de las momias vacías. Los científicos no salen de su asombro. Un proyecto conjunto del Museo y la Universidad de Manchester ha revelado que casi un tercio de las momias egipcias de animales están huecas. Vamos, que no son más que bultos de tela que nada guardan en su interior. ¿Y esto por qué?, se preguntarán. Bueno, ya les advertimos en el titular que se trata de un misterio, aunque algunos investigadores aseguran ya que en el antiguo Egipto llegó a haber tanta demanda de estas ofrendas religiosas que posiblemente la oferta de animales muertos llegó a quedarse corta en más de una ocasión. De hecho, y a juzgar por las conclusiones ahora reveladas, solo 1 de cada 3 de estas momias esconde animales completos en su interior. Y en cuanto al resto, se sabe que algunas conservan una o varias partes de algún animal, y otras ni eso. En el interior de estas últimas, las bautizadas como momias huecas, se han encontrado todo tipo de material orgánico, que va desde barro, tela y pequeños juncos, hasta cáscaras de huevo y plumas. Desentierran los restos de un centenar de monjas acusadas de brujería. Una excavación rutinaria realizada a pocos metros del estadio de los Ford United ha dejado patidifusos a una veintena de operarios británicos. Y es que darse de bruces así, de buenas a primeras, con 100 esqueletos del siglo XII, no debe ser plato de buen gusto. Para colmo, se ha hecho público que gran parte de dichos cadáveres pudieron pertenecer en su día a un grupo de monjas acusadas de practicar la brujería y de comportamientos inmorales. Sus cuerpos se encontraron enterrados boca abajo, un castigo muy común en la época para las religiosas que cometían pecados, ya fuese por dejarse tentar por carne ajena o bien por practicar la magia negra. Ahí es nada. En busca del águila napoleónica.
Un prestigioso museo de Boston ofrece nada menos que $100.000 al cazatesoros que logre devolverles una de las 13 piezas que fueron robadas de sus salas en 1990. Para más señas, se trata de un águila napoleónica, cuyo valor no debería alcanzar más de $10.000, así que la ganancia está asegurada. Y todo porque, como confirmaban esta semana los responsables de la institución, recuperar el ave dorado que encabezaba el mástil de la bandera del primer regimiento de ganaderos de infantería del emperador francés es hoy por hoy una cuestión de honor. Y ojo, porque si alguien logra hacerse además con el resto de piezas sustraídas, entre las que había un lienzo de Rembrandt, un Manet y un Vermeer, la recompensa podría alcanzar los $5 millones, palabras más que mayores que llegan tras cumplirse los 25 años del robo y haber prescrito el delito. Picasso y Giacometti establecen nuevos récords en el mundo del arte. Desde que se dio a conocer que Las mujeres de Argel de Pablo Picasso saldría a subasta, ya hubo quien empezó a especular que el pintor malagueño arrebataría el récord a Francis Bacon y la suya se convertiría en la obra de arte más cara vendida jamás en una puja. Y desde luego no se equivocaban. El pasado lunes por la noche, la mítica sede neoyorquina de Christie's hizo historia. Primero con la citada pintura, que en tan solo 8 minutos y medio alcanzó la escalofriante cifra de $179,3 millones, la más alta jamás pagada por un lienzo en una subasta. Pero no fue la única sorpresa de la noche. Poco después salía a escena una escultura de Giacometti que lleva por título El hombre que apunta, y que ante un público atónito superó los $141 millones, logrando también el difícil récord de ser, al menos por el momento, la mejor pagada de la historia. Y por último, científicos estadounidenses crean un híbrido de pollo y dinosaurio. Podría ser un guión de Hollywood, pero no. Se trata del más reciente experimento conjunto de las universidades de Harvard y Yale, un par de instituciones a veces enfrentadas, que ahora han hecho piña para lograr dotar de las características de un dinosaurio al cráneo de un embrión de pollo. El equipo de trabajo quiere así estudiar cómo el pico de estos evolucionó desde los grandes reptiles y a ese fin, ni cortos ni perezosos, usaron diversos registros fósiles como guía para conseguirlo. Su logro: han dado vida a un híbrido cuyo paladar y hocico guardan notables semejanzas con un velociraptor y con el Archaeopteryx, una ave primitiva, hoy extinta, con características intermedias entre los saurios emplumados y las aves modernas. Lamentablemente les tengo que decir que el dinopollo tiene los días contados. Los investigadores lo han creado para observar una serie de caracteres que no podrían estudiarse de otro modo, pero una vez sacadas las conclusiones que necesitan, este curioso amiguito será eliminado de un plumazo. Ya se sabe, cosas del protocolo. Semana tras semana, Gemma García Ruiz Pérez nos acerca a la actualidad del mundo de la historia y la arqueología. Muchas gracias, Gemma, buenas noches. Buenas noches. Te esperamos aquí nuevamente la semana que viene. En un momento, las efemérides. Seguro que piensas que tu pyme es especial. Ahora, por solo 100 euros lo pueden saber muchos más. Capital Radio lanza Mi Pyme es Especial, un espacio para que las medianas y pequeñas empresas den a conocer sus servicios y claves que las hacen diferentes. Llámanos al 91-283-3334, 91-283-3334 o manda un mail a mipymeespecial@capitalradio.es para tener toda la información, también en nuestra página web, capitalradio.es. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoria programa y nuestro Twitter, @agorahistoria. Nos vamos acercando a la parte final de Ágora y ya tenemos nuevamente aquí con nosotros a Irene, que llega con las efemérides. 16 de mayo de 1953. Este día, Ian Fleming crea el personaje de James Bond en su novela Casino Royale. Este personaje será todo un éxito y tendrá un fuerte tirón cinematográfico. El 16 de mayo de 1929, en Hollywood, y por primera vez, se conceden premios cinematográficos consistentes en una estatuilla dorada. Los maestros de ceremonias son Douglas Fairbanks y William C. DeMille, en un salón repleto con 250 personas. A partir de 1931, este galardón será conocido con el nombre de Oscar.
El 17 de mayo de 1958, España ingresa en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco de Reconstrucción y Fomento. 17 de mayo igualmente, pero del año 1792. En la ciudad de Nueva York y en lo que hoy es Wall Street, tiene lugar una reunión de 24 empresarios en la que se dan los primeros pasos para la creación de la Bolsa de Nueva York, el mayor mercado de valores. El 18 de mayo de 1781, tras intentar y no lograrlo, descuartizar vivo atado a cada una de sus extremidades a sendos caballos, se decapita públicamente en Cuzco a Túpac Amaru, instigador de la rebelión indígena en el país. Los peruanos lo considerarán un caudillo preindependentista. También un 18 de mayo, pero de 1920, nace en Wadowice, Polonia, el Papa Juan Pablo II. Durante su pontificado entre 1978 y 2005, viajará mucho y desempeñará un papel clave en la disolución de la Unión Soviética. Un 19 de mayo de 1925 nace en Omaha, en Estados Unidos, Malcolm X, que infundirá conceptos de orgullo racial y nacionalismo negro. Tras su asesinato en febrero de 1965, se pondrá a la venta su autobiografía, convirtiéndole en un héroe ideológico con gran influencia. 19 de mayo igualmente, pero del año 1935. Ese día fallece en accidente de moto en Reino Unido el británico Thomas Edward Lawrence, conocido como Lawrence de Arabia. Fue un oficial de la inteligencia británica que los árabes adoptaron como líder estratégico y se convirtió en oficial de contacto cuando se levantaron contra el Imperio turco. Lawrence luchó siempre por la independencia de la nación árabe. 20 de mayo de 1801, España invade Portugal durante la llamada Guerra de las Naranjas, 3 meses después de haberle declarado la guerra, en represalia por haberse negado a cerrar sus puertos al comercio inglés. La guerra concluirá el 6 de junio del año en curso con la firma en la ciudad de Badajoz de un tratado de paz. 5 años después, el 20 de mayo de 1806, en Londres, viene al mundo John Stuart Mill, que será reconocido filósofo, político y economista inglés, representante de la Escuela Económica Clásica y teórico del utilitarismo, planteamiento ético propuesto por su maestro Jeremy Bentham. El 21 de mayo de 1932, 5 años después de que Charles Lindbergh lo lograra, la aviadora americana Amelia Earhart se convierte en la primera mujer en atravesar en solitario el Océano Atlántico a los mandos de un avión. Otro 21 de mayo de 1527 nace en Valladolid Felipe II, que reinará el Imperio Español de 1556 a 1598. Se dirá que en su imperio no se pondrá el sol, porque gobernará sobre las coronas de Castilla y Aragón, Navarra, el Rosellón, el Franco Condado, los Países Bajos, Sicilia, Cerdeña, el Milanesado, Nápoles, Orán, Túnez, Portugal y su imperio afroasiático, toda la América descubierta y Filipinas. Y vamos terminando con el 22 de mayo de 1629. Ese día, el rey Cristian IV de Dinamarca, para poder continuar manteniendo el control en su país, se ve obligado a firmar la paz de Lübeck con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Fernando II, poniendo fin al apoyo otorgado a los protestantes alemanes y a la participación danesa en la Guerra de los 30 años. Y finalmente, el 22 de mayo de 1885, fallece en París el escritor romántico francés Victor Hugo. Pues nada, casi llegando al final, que hemos venido muy frescos, que ya ha llegado prácticamente el verano. Sí, qué bien. Luego pasaremos frío, ya verás, en junio pasaremos frío. Pero bueno, hasta el próximo sábado, Irene. Hasta el próximo sábado. En un momento, la despedida. ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa. contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es.
Finalizamos esta Asamblea 88, como cada semana, con la ilusión y el deseo de que sigamos sumando y ampliando los efectivos en esta gran familia de locos por la historia que es Ágora. Regresamos la próxima semana, como siempre, a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, y recuerden que el programa se repite los miércoles, la noche del miércoles al jueves, a partir de las 12 de la noche. Antes de marcharnos, volvemos a incidir y aconsejarles que descarguen el programa en nuestro podcast nuevo de iTunes. Aquellos que utilicen iVoox, la plataforma iVoox, no tendrá ningún cambio. Ahora, todos aquellos que descarguen el programa a través de iTunes, les recordamos que tenemos un podcast nuevo, es el que tiene las letras de color ocre. El que tiene el logotipo con las letras en color negro va a desaparecer en breve, así que si quieren hacer valoraciones, comentarios, se tienen que suscribir al podcast de iTunes, repito, con las letras de color ocre o amarillo, como ustedes lo prefieran. Y si nos quieren escribir, decirles que tenemos 2 correos electrónicos, si nos quieren criticar, si nos quieren pedir que hablemos de algún tema en concreto, lo que ustedes quieran, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Las redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter @agorahistoria. Nuestra web, agorahistoria.com. Allí también están los enlaces a los programas ya emitidos y a los podcasts, tanto de unas plataformas como de otras. Y antes de marcharnos, decirles que todos los domingos también Radio Sapiens emite nuestro programa, una radio online de carácter divulgativo. Su web es radiosapiens.es. Y hoy nos despedimos con una frase de Cicerón, escritor, orador y político romano. Dice así: preferiría la paz más injusta a la más justa de las guerras. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio.